¿Te has preguntado alguna vez cómo proteger tu corazón de las heridas que parecen inevitables en la vida? En Proverbios 4:23 encontramos una clave poderosa. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no solo nos exhorta, sino que nos revela una verdad esencial. Todo lo que experimentamos, pensamos y decidimos fluye desde nuestro interior. Pero ¿cómo aplicar esta sabiduría divina para evitar que otros nos lastimen? Hoy exploraremos el profundo significado de estas palabras y te mostraremos cómo vivir en la fortaleza que Dios provee, encontrando en Él el refugio que necesitas. ¿Estás listo para descubrir cómo la palabra de Dios puede blindar tu corazón y transformar tu perspectiva ante el dolor? ¿Por qué parece que algunas personas avanzan con fuerza y determinación, mientras otras cargan heridas que limitan su caminar? A veces, los golpes emocionales de la vida dejan marcas tan profundas que afectan no solo cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo interactuamos con los demás. Pero, ¿y si te dijera que existe una clave divina? Un consejo que al entenderlo y aplicarlo puede proteger tu corazón de cualquier daño y darte la fortaleza para enfrentar todo lo que venga. Este consejo está plasmado en Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo, aunque breve, contiene un poder transformador. No es solo un recordatorio, es una advertencia y una promesa. Nos revela que todo lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos fluye desde nuestro corazón. El corazón en la Biblia no solo se refiere al órgano físico, sino al núcleo espiritual, emocional y moral de nuestra vida. Allí se decide si vivimos en paz o en constante conflicto, si avanzamos con confianza o permanecemos atrapados en el miedo y la duda. Pero, ¿cómo se cuida el corazón en un mundo lleno de desafíos y situaciones que parecen fuera de nuestro control? Para entender el peso de este versículo, debemos reflexionar en los momentos en que nuestro corazón se ha visto expuesto al daño. Tal vez recuerdes una traición, una pérdida o un rechazo que dejó una herida tan profunda que afectó tu capacidad de confiar o de seguir adelante. Incluso en esos momentos, Dios nos llama a proteger nuestro corazón, no como un acto de defensa humana, sino como un ejercicio de confianza en Él. En Salmos 34:18 leemos: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto nos asegura que Dios no solo nos entiende, sino que también está dispuesto a sanar nuestras heridas si nos acercamos a Él. El corazón humano es un terreno fértil, pero también vulnerable. Si permitimos que la amargura, el resentimiento o la duda se arraiguen, se convierte en un lugar donde las heridas prosperan. Sin embargo, si lo llenamos de la verdad de Dios, de su palabra y su amor, se convierte en una fuente inagotable de paz y fortaleza. Jesús mismo habló de la importancia del corazón cuando dijo en Lucas 6:45: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que guardamos en nuestro corazón eventualmente se refleja en nuestras palabras, decisiones y acciones. El ejemplo de David nos ayuda a profundizar en esta idea. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David enfrentó momentos de debilidad y vulnerabilidad. En el Salmo 51, escrito después de su pecado con Betsabé, clama a Dios: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. David entendió que su corazón necesitaba ser renovado para volver a alinearse con el propósito divino. Este mismo principio se aplica a nosotros. Cuando sentimos que las heridas del pasado o los errores del presente nos alejan de Dios, debemos acudir a Él en busca de renovación. Proteger el corazón no significa encerrarlo o alejarlo de los demás. En cambio, implica entregarlo completamente a Dios
para que sea Él quien lo guarde. Filipenses 4:7 nos da una promesa poderosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de una relación profunda con el Creador. Cuando permitimos que su paz gobierne nuestro corazón, las palabras o acciones de otros pierden el poder de dañarnos. Es importante recordar que el cuidado del corazón es un acto intencional. No sucede por accidente ni se logra con simples deseos. Requiere una conexión constante con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la rendición diaria a su voluntad. El profeta Jeremías nos advierte en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo nos recuerda que no podemos confiar plenamente en nuestras emociones o impulsos. Necesitamos depender de la guía de Dios para discernir lo que es bueno y verdadero. Un ejemplo claro de esto es la historia de José, el hijo de Jacob. Vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, José tuvo innumerables razones para permitir que la amargura llenara su corazón. Sin embargo, eligió confiar en Dios y mantener su corazón enfocado en el propósito divino. En Génesis 50:20, cuando finalmente enfrenta a sus hermanos, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Este nivel de confianza y perdón solo es posible cuando el corazón está protegido por la fe y guiado por Dios. Quizás te preguntes cómo esto puede aplicarse a tu propia vida. ¿Qué significa, en términos prácticos, cuidar tu corazón? Primero, implica establecer límites saludables. No todo lo que otros dicen o hacen debe tener acceso directo a tu interior. Aprende a discernir qué influencias valen la pena y cuáles necesitas filtrar. Segundo, cuida lo que permites que entre a tu mente y emociones. Así como cuidamos lo que comemos para mantener un cuerpo sano, debemos cuidar lo que consumimos espiritualmente para mantener un corazón fuerte. Por último, pero no menos importante, proteger el corazón significa perdonar. El perdón no es un acto que justifica las acciones de quien nos lastimó, sino un acto de liberación para nuestro propio bienestar. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. El perdón nos permite soltar las cadenas del resentimiento y abrir espacio para que la paz de Dios llene nuestro corazón. A medida que exploramos este versículo, entendemos que cuidar el corazón no es solo una responsabilidad, sino una necesidad vital para vivir en plenitud. Es un acto de fe que refleja nuestra confianza en Dios y nuestra disposición a permitir que su voluntad sea la guía de nuestras vidas. Mientras avanzamos en este camino, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dispuesto a sanar, fortalecer y dirigir tu corazón hacia su propósito eterno. Profundizaremos en cómo la fe, el discernimiento y la presencia de Dios nos ayudan a blindar nuestro corazón y vivir en libertad espiritual. Pero por ahora, haz una pausa y reflexiona. ¿Qué estás permitiendo que entre en tu corazón? ¿Qué cambios necesitas hacer para protegerlo? Dios ya te ha dado las herramientas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a usarlas? La fe es un escudo invisible, una protección espiritual que no siempre se ve, pero que constantemente actúa. Cuando enfrentamos el dolor, el rechazo o incluso el ataque directo de otros, nuestra tendencia humana es reaccionar desde nuestras emociones. Queremos defendernos, buscar explicaciones o cargar con la herida como un recordatorio de la fragilidad de nuestras relaciones. Pero, ¿y si existiera una manera de enfrentarlo todo sin que esas heridas nos afectaran? La palabra de Dios nos enseña que es posible. En Efesios 6:16, el apóstol Pablo describe la fe como un escudo.
Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Este escudo no es físico, pero tiene el poder de apagar cualquier dardo dirigido a nuestra alma. Es importante entender que el escudo de la fe no nos exime de los desafíos. Las palabras hirientes, las traiciones o los fracasos no desaparecen por arte de magia. Sin embargo, la fe nos permite responder de una manera diferente, nos da la capacidad de no internalizar el daño. Pensemos en Jesús, quien enfrentó el rechazo y la hostilidad en su propio pueblo. En Lucas 4, 28, 30, se relata cómo sus vecinos, furiosos por sus enseñanzas, intentaron arrojarlo por un precipicio. Sin embargo, Jesús no permitió que el odio y la incomprensión penetraran en su corazón. Caminó entre ellos y siguió adelante. Este acto no fue de indiferencia, sino de una confianza absoluta en su misión y en el plan de Dios. Cuando confiamos plenamente en Dios, encontramos una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Filipenses 4:7 lo describe como una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Esto significa que, aunque las situaciones externas puedan ser difíciles, nuestro interior permanece inquebrantable. Este tipo de fe no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, pruebas y, sobre todo, una dependencia total de Dios. Un ejemplo poderoso de esta protección divina se encuentra en la vida de Job. Satanás atacó todo lo que Job tenía, su familia, su salud y sus bienes. Sin embargo, a pesar de todo, Job no permitió que la desesperación o el resentimiento dominaran su corazón. En Job 1:21, sus palabras son un testimonio de su fe inquebrantable. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras no fueron el resultado de un simple optimismo, sino de una confianza profunda en el carácter de Dios. Job entendía que, aunque no podía controlar sus circunstancias, podía confiar en que Dios estaba con él en medio de ellas. La fe como escudo también nos ayuda a discernir entre lo que es una amenaza real y lo que no lo es. En ocasiones, el enemigo usa las ofensas pequeñas, las críticas o los comentarios negativos para sembrar dudas y robar nuestra paz. Pero cuando fortalecemos nuestra fe, aprendemos a ver estas situaciones desde una perspectiva diferente. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo nos recuerda que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto significa que la fe nos permite derribar las mentiras que intentan penetrar en nuestro corazón y nos da claridad para actuar con sabiduría. Imagina a una persona enfrentando constantemente palabras hirientes de alguien cercano. Podría permitir que esas palabras se conviertan en heridas profundas, alimentando sentimientos de inseguridad o enojo. Pero si esta persona se aferra a la verdad de Dios, recordando que su identidad está en Cristo y no en las opiniones de otros, esas palabras pierden su poder. Romanos 8:31 declara: si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra nuestra? Este versículo no solo nos recuerda el respaldo de Dios, sino también que su opinión sobre nosotros es la que realmente importa. Un ejemplo bíblico que refleja esta verdad es la historia de Nehemías. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, enfrentó constantes ataques verbales y amenazas de sus enemigos, quienes intentaron desanimarlo y detener la obra. En lugar de responder con temor o ira, Nehemías oró y continuó trabajando, confiando en que Dios le daría la fortaleza para completar su misión. En Nehemías 4:20 declaró con valentía: nuestro Dios luchará por nosotros. Este es el poder de un corazón protegido por la fe, la capacidad de avanzar a pesar de las adversidades, sabiendo que no estamos solos. La fe no solo nos protege de las heridas externas, sino también de las internas. Hay momentos en que nuestras propias dudas o errores pueden convertirse en ataques contra nuestro espíritu. Pero la fe nos recuerda que no estamos definidos por nuestras fallas, sino por la gracia de Dios.
En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Este recordatorio nos ayuda a dejar atrás la culpa y a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. El escudo de la fe también nos da la capacidad de perdonar, algo que puede parecer imposible cuando hemos sido lastimados profundamente. Sin embargo, la fe nos permite ver más allá del dolor inmediato y confiar en que Dios es el juez justo. En Romanos 12, 19 se nos dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos libera de la carga de buscar justicia por nuestra cuenta y nos permite descansar en la certeza de que Dios actuará a su debido tiempo. Un ejemplo conmovedor de este tipo de fe se encuentra en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado, en lugar de maldecir a quienes lo atacaban, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Este acto de perdón solo fue posible porque Esteban tenía su mirada puesta en Cristo y confiaba en el plan eterno de Dios. La fe no elimina el dolor, pero lo transforma. Nos da la capacidad de ver cada herida como una oportunidad para crecer y depender más de Dios. En Santiago 1, 2, 4 se nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que cada dificultad es una herramienta que Dios usa para moldearnos y hacernos más fuertes. Cuando enfrentamos las flechas del enemigo, ya sean críticas, rechazos o inseguridades, tenemos dos opciones: permitir que nos dañen o levantar el escudo de la fe. Este escudo no se basa en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Al confiar en Él, encontramos una fortaleza que va más allá de lo humano, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza que nunca defrauda. Cada día es una nueva oportunidad para fortalecer nuestra fe y recordar que Dios está con nosotros. Las heridas de la vida son inevitables, pero con el escudo de la fe podemos enfrentarlas sin temor, sabiendo que nuestro corazón está protegido por aquel que nunca falla. Cuando pensamos en las heridas emocionales que enfrentamos a lo largo de la vida, muchas de ellas no llegan de manera obvia o directa. A menudo, las trampas que nos lastiman se presentan disfrazadas de oportunidades, relaciones prometedoras o incluso de aparentes buenas intenciones. El enemigo sabe cómo manipular nuestras circunstancias para intentar desviar nuestro corazón. Y es por eso que necesitamos aprender a reconocer estas trampas antes de que logren enraizarse en nosotros. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este pasaje es un recordatorio de que no todo lo que parece bueno para nosotros lo es realmente, y que debemos estar alertas y guiados por la verdad divina para discernir entre lo que edifica y lo que destruye. Una de las formas más comunes en que estas trampas se manifiestan es a través de las relaciones. El dolor del rechazo, la traición o la manipulación suele ser profundo porque proviene de personas cercanas. Sin embargo, estas experiencias, aunque difíciles, no son nuevas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones similares. Pensemos en Sansón, un hombre dotado de una fuerza extraordinaria por Dios, pero cuya confianza en la persona equivocada lo llevó a su caída. Dalila no solo manipuló su amor, sino que lo entregó a sus enemigos. En Jueces 16, 15, 17 leemos cómo ella insistió hasta que Sansón le reveló el secreto de su fuerza.
Este relato nos muestra lo crucial que es discernir quién tiene acceso a nuestro corazón y a nuestras vulnerabilidades. A veces, estas trampas no llegan a través de personas, sino de pensamientos y emociones que permitimos crecer sin control. Las dudas, los miedos y las inseguridades pueden ser igual de dañinos si no los confrontamos con la verdad. En Génesis 3:1, la serpiente se acerca a Eva con una simple pregunta: ¿de veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Esta pregunta no era una acusación directa, pero sembró una duda que llevó al primer pecado. Este patrón se repite en nuestras vidas cuando comenzamos a cuestionar las promesas de Dios y dejamos que los pensamientos negativos enraícen en nosotros. Es aquí donde la importancia de la palabra de Dios se vuelve evidente. En Salmos 119:105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Escritura no solo nos guía en medio de la oscuridad, sino que también nos ayuda a identificar las trampas que podrían alejarnos del propósito divino. Cuando nuestras decisiones se basan en su verdad, tenemos la capacidad de evitar las heridas que el enemigo intenta infligirnos. Un ejemplo que ilustra este principio es la vida de Jesús en el desierto. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue tentado por el diablo en 3 áreas clave: provisión, poder y orgullo. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús respondió con la palabra de Dios, declarando: escrito está. Este episodio, relatado en Mateo 4, nos enseña que la mejor defensa contra las trampas del enemigo es una comprensión profunda y viva de las Escrituras. No basta con conocerlas, debemos vivirlas y declararlas con autoridad. Otra estrategia que el enemigo utiliza para lastimar nuestros corazones es hacernos creer que estamos solos en nuestras luchas. Este sentimiento de aislamiento puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas o a buscar consuelo en lugares equivocados. Sin embargo, Dios nunca nos deja solos. En Isaías 41:10, Él promete: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo nos consuela, sino que nos recuerda que incluso en nuestros momentos más vulnerables, Dios está presente, guiándonos y protegiéndonos. Pensemos en la historia de Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, este profeta poderoso se encontró huyendo, exhausto y lleno de miedo. En 1 Reyes 19:4-8, lo vemos clamando a Dios para que le quite la vida, creyendo que estaba completamente solo en su lucha. Sin embargo, en medio de su desesperación, Dios envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo, recordándole que aún tenía un propósito y que no estaba solo. Este relato nos enseña que incluso cuando nos sentimos abatidos, Dios nos ve, nos escucha y nos prepara para seguir adelante. Además de las relaciones y los pensamientos, las situaciones inesperadas también pueden convertirse en trampas si no las manejamos con sabiduría. Un cambio repentino, una pérdida o un fracaso pueden hacer que cuestionemos nuestro valor o la dirección de nuestra vida. Sin embargo, es en estos momentos cuando Dios nos invita a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos los detalles. En Romanos 8:28, Pablo escribe: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos asegura que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, Dios está obrando para transformarlas en algo bueno. La historia de José es un ejemplo claro de esto. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente, José tenía todas las razones para sentirse traicionado y sin esperanza. Sin embargo, en lugar de permitir que estas circunstancias lo definieran, eligió confiar en que Dios tenía un propósito mayor. En Génesis 50:20,
Al reencontrarse con sus hermanos, José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Este versículo no solo refleja la actitud de José, sino también el poder de Dios para redimir cualquier situación. Por último, es crucial recordar que no todas las trampas son evidentes o dramáticas. A veces, el enemigo utiliza la complacencia y la rutina para alejarnos lentamente de nuestra conexión con Dios. Cuando dejamos de buscar su presencia intencionalmente, nuestro corazón se vuelve más susceptible a las heridas y a las mentiras. Por eso Jesús nos enseñó en Juan 15:5: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este llamado a permanecer conectados a Él no es una sugerencia, sino una necesidad para proteger nuestro corazón y caminar en su propósito. Dios no solo nos advierte sobre las trampas, sino que también nos da las herramientas para superarlas. A través de su palabra, su espíritu y su comunidad, podemos aprender a discernir, a evitar el daño y a avanzar con confianza. La clave está en mantenernos alerta, depender de su dirección y recordar que en Cristo siempre tenemos la victoria. Encontrar seguridad en la presencia de Dios es un refugio que transforma incluso los momentos más oscuros de nuestra vida. En un mundo lleno de incertidumbres, corazones rotos y desafíos, la única certeza absoluta es la fidelidad de Dios. Su presencia no es un lugar físico que se visita de manera ocasional, sino una realidad constante que nos invita a entrar, descansar y ser renovados. En Salmos 91:1-2 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Estas palabras son más que poesía, son una invitación a experimentar su protección y cuidado de una manera tangible. La presencia de Dios no es simplemente un concepto espiritual, es un lugar donde encontramos respuestas, sanidad y fortaleza. Recordemos el encuentro de Moisés en la zarza ardiente. En Éxodo 3:5 Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Este momento marcó un cambio radical en la vida de Moisés, mostrándonos que el acceso a la presencia divina no solo transforma las circunstancias, sino que cambia por completo nuestra perspectiva y propósito. Un corazón herido necesita más que consuelo temporal, necesita la seguridad de que no está solo. Dios se revela como un refugio en cada página de las Escrituras. En Isaías 41:13, Él promete: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Este versículo encapsula el compromiso divino de estar presente en medio de nuestras batallas más feroces. Su presencia no elimina los desafíos, pero redefine cómo los enfrentamos, porque no estamos enfrentándolos con nuestra propia fuerza. Pensemos en el profeta Elías, quien tras una victoria increíble contra los profetas de Baal, cayó en una profunda desesperación. Huyó al desierto creyendo que su vida había perdido todo propósito. Sin embargo, Dios lo encontró allí, no con reproches, sino con cuidado y dirección. En 1 Reyes 19:11-12 se relata cómo Dios no estaba en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en un suave murmullo. Este encuentro nos enseña que su presencia no siempre se manifiesta con estruendos, sino en la quietud, donde nuestra alma puede escuchar y ser restaurada. Es crucial aprender a habitar en esa presencia, no como un visitante ocasional, sino como alguien que permanece. Habitar implica un compromiso constante, una relación profunda que se construye en la intimidad diaria con Dios. Jesús mismo buscó continuamente la presencia del Padre, incluso en los momentos más difíciles. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario,
donde se puso a orar. Su ejemplo nos muestra que buscar ese refugio no es un acto de debilidad, sino una expresión de dependencia absoluta. Hay algo poderoso en entender que la presencia de Dios no solo es un lugar de protección, sino también de dirección. María, la hermana de Marta, comprendió esto profundamente. En Lucas 10:39 encontramos que mientras Marta estaba ocupada, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. En este acto sencillo pero profundo, María encontró claridad y paz. Este es el impacto de estar en su presencia. Trae una perspectiva que trasciende nuestras preocupaciones inmediatas y nos conecta con el propósito eterno. En la presencia divina también se revela nuestra verdadera identidad. Muchos viven atrapados en una lucha constante, con inseguridades y dudas sobre su valor. Sin embargo, acercarse a Dios cambia esa percepción. En Salmos 139, 13, 14, David declara: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Estas palabras nos recuerdan que en el refugio de su presencia encontramos no solo seguridad, sino también la afirmación de que somos amados y valorados por el Creador. Un ejemplo conmovedor de esta transformación se encuentra en la vida de Zaqueo. Era un hombre rechazado por su comunidad, conocido por su deshonestidad como recaudador de impuestos. Sin embargo, cuando Jesús decidió entrar en su hogar, Zaqueo experimentó un cambio profundo. En Lucas 19:9 Jesús dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este encuentro en la presencia de Jesús no solo restauró su identidad, sino también su propósito. El refugio que encontramos en Dios también nos equipa para enfrentarnos a la tormenta. Daniel y sus amigos fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar a otros dioses. Pero en medio de las llamas, algo extraordinario ocurrió. En Daniel 3:25 se relata que Nabucodonosor dijo: Veo a 4 hombres sueltos que se pasean por el fuego sin sufrir daño, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Este relato es una poderosa representación de cómo la presencia de Dios no siempre nos evita las pruebas, pero nos asegura que nunca las enfrentaremos solos. Cuando reconocemos a Dios como nuestro refugio, nuestro corazón encuentra descanso. En un mundo que nos exige constantemente más, Él nos llama a entregarle nuestras cargas. Jesús nos invita en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas palabras no son solo una promesa, sino una guía práctica para rendir nuestras ansiedades y recibir su paz. La historia de Ruth y Noemí nos recuerda que incluso en momentos de pérdida, Dios es un refugio fiel. Noemí regresó a Belén tras perder a su esposo y a sus hijos, sintiéndose vacía y desamparada. Sin embargo, Dios usó a Ruth para demostrarle que su plan todavía estaba en marcha. En Ruth 2:12, Boaz declara: Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Este acto de confianza en Dios no solo restauró a Noemí, sino que la colocó en el linaje del Mesías. Dios no cambia y su presencia sigue siendo un refugio disponible para todos los que lo buscan. Aunque el dolor y las dificultades son parte de la vida, su presencia nos asegura que nunca estamos desamparados. En Hebreos 13:5, Él promete: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta verdad nos da la confianza de que, sin importar lo que enfrentemos, Él estará con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu y renovando nuestro corazón. Entrar en la presencia de Dios
es un acto intencional, una decisión diaria de apartar tiempo, buscar su rostro y permitirle hablar a nuestras vidas. No se trata de un escape de la realidad, sino de un compromiso de enfrentarla con la seguridad de que estamos anclados en su amor y su plan eterno. El perdón es una llave poderosa, una herramienta que no solo libera al alma de la carga del resentimiento, sino que también protege el corazón de las cadenas invisibles que buscan atraparlo. Es un acto que parece sencillo en teoría, pero en la práctica desafía todo lo que consideramos justo. Sin embargo, es precisamente esta capacidad de perdonar lo que refleja el carácter divino en nosotros. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Estas palabras no son una sugerencia, sino una guía práctica para vivir en libertad espiritual, libres del peso de las heridas que otros puedan haber infligido. El acto de perdonar no significa minimizar el dolor o justificar el daño. Tampoco implica olvidar de manera superficial lo que ocurrió. Más bien, es un paso de obediencia y rendición que deja el juicio en manos de Dios. La historia de José es una demostración poderosa de esto. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo separaron de su hogar y lo sometieron a años de sufrimiento. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón. En Génesis 50, 19, 21, les dice: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos: salvar la vida de mucha gente. Este acto no solo liberó a sus hermanos, sino que también permitió que José viviera sin la amargura que podría haber consumido su vida. El perdón no siempre es un proceso instantáneo. Hay heridas que tardan en sanar, recuerdos que persisten y emociones que resurgen. Sin embargo, la decisión de perdonar es el primer paso hacia la libertad. Jesús, en su enseñanza sobre el perdón, fue claro y directo. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús responde: te digo, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta no establece un límite numérico, sino que ilustra la disposición continua que debemos tener para perdonar. El mayor acto de perdón en la historia se encuentra en la cruz. Jesús, agonizando, rodeado de burlas y rechazo, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras no solo revelan el corazón de Cristo, sino que también establecen un estándar para nosotros. Perdonar no es una cuestión de merecimiento, es un reflejo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. A lo largo de la Biblia vemos cómo el perdón restaura relaciones y trae reconciliación. La parábola del hijo pródigo es un ejemplo conmovedor de esto. El hijo, tras haber desperdiciado todo, regresa a casa esperando el rechazo, pero en su lugar encuentra los brazos abiertos de su padre. En Lucas 15:20 se describe: y levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esta imagen es un reflejo del corazón de Dios hacia nosotros y un recordatorio de cómo el perdón puede sanar incluso las fracturas más profundas. El perdón no solo tiene un impacto espiritual, sino también emocional y físico. La ciencia ha demostrado que las personas que guardan resentimiento son más propensas a enfermedades relacionadas con el estrés, mientras que aquellas que practican el perdón experimentan niveles más altos de bienestar y paz. Esto no es casualidad, es una muestra de cómo los principios divinos
están diseñados para nuestro beneficio completo. En la historia de David y Saúl encontramos otro ejemplo de la fuerza del perdón. Saúl persiguió a David con intención de matarlo, lleno de celos y paranoia. David tuvo múltiples oportunidades de vengarse, pero se negó a hacerlo, declarando: el Señor me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor. 1 Samuel 24:6. Esta decisión no solo demostró la integridad de David, sino que también lo liberó de convertirse en alguien controlado por el odio o la venganza. El acto de perdonar también es un medio para proteger el corazón de la amargura, una emoción que puede contaminar cada aspecto de nuestra vida. En Hebreos 12:15 se nos advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esta raíz, aunque invisible al principio, puede crecer y afectar nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra conexión con Dios. Perdonar es la forma de arrancarla antes de que se arraigue profundamente. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó a orar diciendo: perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Este principio no es solo una petición, sino un recordatorio de que el perdón que recibimos de Dios está ligado al perdón que extendemos a otros. Al perdonar, estamos imitando el carácter de Dios y abriendo la puerta para que su gracia fluya libremente en nuestras vidas. El perdón, aunque difícil, es un regalo que damos no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Nos libera del peso de cargar con heridas que no nos corresponde llevar y nos permite experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se nos promete que esta paz guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto no significa que olvidarás el dolor, pero sí que podrás vivir sin que ese dolor tenga el control. Dios no nos pide que perdonemos sin darnos las herramientas para hacerlo. Su Espíritu nos fortalece y nos guía en este proceso, recordándonos que su gracia es suficiente. Perdonar no es fácil, pero es posible. Y en esa posibilidad encontramos la libertad que solo Dios puede ofrecer. Un corazón fortalecido no es el resultado de circunstancias perfectas, sino de una conexión constante con Dios. Es un estado que se cultiva en medio de las adversidades, cuando aprendemos a confiar en que su plan es más grande que nuestras dudas, temores o fracasos. Vivir en el propósito de Dios no solo es una decisión, es una postura que transforma la manera en que enfrentamos la vida. En Isaías 26:3 se nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no depende de las situaciones externas, sino de la certeza de que, incluso en el caos, nuestra vida tiene un propósito divino. Un corazón fuerte está enraizado en una identidad clara. Jesús, en su ministerio, mostró que la fortaleza interior proviene de saber quiénes somos y a quién pertenecemos. En Juan 10, 27, 28, afirmó: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Este pasaje no solo revela la seguridad que tenemos en Él, sino también la relación íntima que desea con cada uno de nosotros. Esa relación es lo que nos sostiene y nos da claridad para caminar en su voluntad. Un ejemplo claro de esto es la vida de Esther, quien enfrentó una de las decisiones más difíciles de su tiempo. Como reina, tenía acceso al poder y la comodidad, pero también una responsabilidad con su pueblo. Cuando llegó el momento crítico, Mardoqueo le recordó: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Estas palabras no solo la confrontaron, sino que también la dirigieron a buscar la fortaleza de Dios para actuar con valentía. Su decisión de interceder por su pueblo no fue un acto impulsivo,
sino el resultado de una identidad firmemente establecida en el propósito divino. Vivir con un corazón fortalecido implica aceptar que nuestro camino no siempre será fácil, pero que cada paso tiene un significado eterno. Pablo, quien enfrentó persecuciones, naufragios y encarcelamientos, escribió con convicción: porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. 2 Corintios 4:17. Sus palabras reflejan la perspectiva de alguien que entiende que su vida está en las manos de Dios y que cada dificultad es una oportunidad para glorificarlo. Sin embargo, caminar en el propósito de Dios requiere una rendición constante. No podemos vivir con un corazón fuerte si nos aferramos a nuestras propias ideas o planes. Jesús mismo nos enseñó esta lección en el huerto de Getsemaní, cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En ese momento de vulnerabilidad, Jesús demostró que la verdadera fortaleza no es la ausencia de lucha, sino la disposición de confiar en que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos por completo. En nuestra búsqueda de fortaleza interior, es fácil distraerse con las voces que intentan definirnos o desviarnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda quiénes somos y qué podemos lograr a través de Él. En Filipenses 4:13 se declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es una licencia para la autosuficiencia, sino una afirmación de que nuestra fuerza proviene de una relación profunda con Jesús. Un corazón fortalecido también es un corazón dispuesto a servir. Jesús modeló este principio al lavar los pies de sus discípulos, un acto que simbolizaba humildad y amor. En Juan 13:14-15 les dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Este acto nos enseña que la verdadera fortaleza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. La vida de Nehemías es otra muestra de lo que significa vivir con un corazón enfocado en el propósito de Dios. Enfrentó oposición, amenazas y desánimo mientras lideraba la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sin embargo, en medio de todo declaró: el Dios del cielo nos concederá el éxito. Nehemías 2:20. Estas palabras no solo reflejan su confianza, sino también su compromiso de actuar con determinación, sabiendo que su misión venía de Dios. Un corazón fortalecido no busca el reconocimiento humano, sino la aprobación divina. Esto requiere una disposición a caminar en obediencia, incluso cuando nadie más lo entiende. En Gálatas 1:10, Pablo plantea una pregunta desafiante: ¿busco acaso la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este recordatorio nos invita a evaluar nuestras motivaciones y a enfocarnos en lo que realmente importa. Dios no nos llama a vivir con temor, sino con confianza en su poder. En 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu nos capacita para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo cada paso que damos. El propósito divino no siempre se revela de manera inmediata. A menudo lo descubrimos mientras damos pequeños pasos de obediencia. Esto nos recuerda que no estamos llamados a entenderlo todo, sino a confiar en que Dios dirige nuestros caminos. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento no es solo un acto de fe, sino también una declaración de dependencia total.
en aquel que conoce el final desde el principio. A medida que caminamos en su propósito, nuestra vida se convierte en un testimonio de su poder y gracia. Cada dificultad, cada victoria y cada momento intermedio se entrelazan en una historia más grande, una que apunta a su gloria. Esto es lo que significa tener un corazón fuerte. Vivir con la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, somos parte de un plan divino que trasciende nuestras circunstancias. La esencia de todo lo que hemos explorado a lo largo de este mensaje converge en una poderosa verdad. Un corazón protegido por Dios es inquebrantable. Desde las primeras palabras de Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida, hemos sido guiados a una comprensión más profunda de lo que significa vivir con propósito, fortaleza y en la plenitud del diseño divino. Estas palabras, aunque simples, encierran un misterio y un llamado que transforman cada aspecto de nuestra existencia. Cuidar nuestro corazón no es un acto pasivo, es una batalla constante contra fuerzas visibles e invisibles que buscan desviarnos del propósito de Dios. Pero al tomar este mandato en serio, descubrimos que no estamos luchando solos. Dios nos ha dado su palabra como lámpara, su espíritu como guía y su presencia como refugio. En Filipenses 1:6 encontramos una promesa que nos sostiene. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta obra comienza en el corazón, el centro de nuestra identidad y nuestra relación con Él. Un corazón protegido es un corazón que entiende su valor. No somos obra del azar, ni producto de circunstancias aleatorias. Cada latido de nuestra vida ha sido diseñado por el Creador con un propósito eterno. En Salmo 139:16 se nos recuerda: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Estas palabras nos llevan a reflexionar sobre la magnitud de su amor, un amor que no solo nos creó, sino que también nos cuida y nos guía en cada etapa de nuestra vida. Las heridas del pasado, los rechazos y los fracasos tienen la capacidad de endurecer el corazón si no las entregamos a Dios. Pero al hacerlo, permitimos que Él transforme nuestras debilidades en fortaleza y nuestras cicatrices en testimonios. La historia de Job nos muestra que incluso en las pruebas más intensas, la fidelidad de Dios permanece. En Job 23:10 leemos: pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Este es el poder de un corazón que se rinde a su proceso. Emerge más fuerte, más puro y más dispuesto a cumplir el propósito divino. Un corazón protegido por Dios no es solo un corazón que resiste las adversidades, sino uno que florece bajo su cuidado. Esta es la esencia de Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Al profundizar en esta verdad, entendemos que cuidar el corazón es mucho más que una instrucción. Es la llave para vivir plenamente en el propósito de Dios, libres de las heridas y el peso que intentan desviar nuestra mirada de Él. Cuidar nuestro corazón significa permitir que Dios sea el centro, el protector y la fuente de todo lo que somos. No es un acto ocasional, sino una entrega continua que transforma cada aspecto de nuestra vida. Esta entrega no implica que viviremos exentos de dificultades, sino que cada desafío se convierte en una oportunidad para experimentar su fidelidad. En Salmos 46:1 se nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo no solo nos recuerda su poder, sino también su deseo de caminar con nosotros en cada momento, especialmente en los más oscuros. La fortaleza de un corazón protegido por Dios se revela en las batallas de la vida. Pensemos en David, quien enfrentó gigantes tanto literal como figurativamente.
Su confianza no estaba en sus habilidades ni en las armas que llevaba, sino en el Dios que lo respaldaba. En 1 Samuel 17:45, David declara: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Estas palabras no solo reflejan valentía, sino también la certeza de que un corazón en manos de Dios está preparado para enfrentar cualquier adversidad. Un corazón protegido es también un corazón dispuesto a sanar. Las heridas del pasado, por profundas que sean, no tienen el poder de definirnos cuando las entregamos a Dios. En Jeremías 30:17 encontramos una promesa que renueva nuestra esperanza. Yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Este proceso de sanidad no siempre es instantáneo, pero es seguro. Cada paso que damos hacia Él es un paso hacia la restauración y la libertad. En el Nuevo Testamento Jesús modeló esta restauración de una manera que sigue resonando hoy. En el relato de la mujer sorprendida en adulterio, encontramos un corazón roto, avergonzado y rechazado por la sociedad. Sin embargo, Jesús no solo la defendió, sino que le ofreció un nuevo comienzo. En Juan 8:11, sus palabras son simples pero transformadoras. Yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Este encuentro nos muestra que en la presencia de Dios no hay condenación, solo gracia y la oportunidad de vivir una vida diferente. Pero cuidar el corazón no es solo protegerlo de las heridas externas, también es guardarlo de las influencias sutiles que buscan desviarlo del camino. Las distracciones, las mentiras del enemigo y los deseos egoístas intentan infiltrarse, pero Dios nos equipa con su palabra para discernir y resistir. En Hebreos 4:12 se nos enseña: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este poder no solo nos protege, sino que también nos alinea con su verdad y propósito. Un corazón cuidado por Dios también es uno que entiende su propósito eterno. No estamos aquí por casualidad, sino con un llamado específico. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta verdad nos invita a vivir con intención, sabiendo que cada día, cada decisión y cada relación son parte de un plan divino mayor. La paz que brota de un corazón protegido por Dios trasciende cualquier circunstancia. En el libro de Hechos encontramos a Pablo y Silas encarcelados, golpeados y encadenados. Humanamente, este podría haber sido un momento de desesperación, pero en lugar de lamentarse, eligieron alabar a Dios. En Hechos 16:25 se relata: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Este acto de fe no solo los liberó físicamente, sino que también transformó las vidas de quienes los rodeaban. El cuidado del corazón también nos llama a vivir en comunidad, rodeados de aquellos que nos edifican y nos apuntan hacia Dios. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Un corazón protegido no se aísla, sino que busca el apoyo de una familia espiritual que lo fortalezca y lo anime en el camino. Un aspecto fundamental de vivir con un corazón protegido es aprender a soltar el control y confiar plenamente en Dios. En Isaías 55:8-9, Él declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este reconocimiento nos libera de la carga de intentar entenderlo todo, permitiéndonos descansar en su soberanía y sabiduría. La conclusión de este mensaje no es un punto final,
sino un nuevo comienzo. Es una invitación a aplicar las verdades que hemos explorado y a vivir cada día con la convicción de que Dios guarda, guía y fortalece nuestro corazón. En Salmos 37:4 se nos promete: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este deleite no se basa en lo que Dios puede darnos, sino en quién es Él y en la seguridad de que su plan siempre es perfecto. Un corazón protegido por Dios no solo resiste las tormentas de la vida, sino que también se convierte en un faro de luz para otros. Nuestra fortaleza, paz y propósito son testimonios vivos del poder transformador de su amor. Que cada paso que demos sea una declaración de confianza en aquel que nunca nos abandona, y que nuestras vidas reflejen la gloria de un corazón completamente rendido a Él.